Thomas Coleman, un pequeño niño de 10 años de edad, vivía con sus padres en una antigua cabaña en Alaska. Para mala fortuna del pequeño Thomas, sus padres eran realmente malvados con él, y lo fueron desde siempre, ya que desde un inicio jamás quisieron tenerlo. El pequeño Thomas ha sufrido muchísimas humillaciones y abusos por parte de sus padres, maltratos tanto físicos como psicológicos, y es que incluso sus padres siempre le repitieron que jamás quisieron tenerlo, que es más, él tenía que estar agradecido de estar con vida, pues realmente él nunca fue planeado. Inútil, tonto, bueno para nada, fueron las palabras que acompañaron el desarrollo de infancia del pequeño Thomas por parte de sus padres. Si bien ya en casa sufría todo este tipo de maltratos, en su colegio no era nada diferente. Él tenía la autoestima demasiado bajo. Todos sus compañeros y compañeras siempre se burlaban y lo marginaban. Para Thomas, hacer todas las labores de la casa era algo que tenía que hacer por obligación, y si no lo hacía, recibiría maltratos verbales y físicos por partes de su madre o su padre. Una mañana su padre le ordenó que fuera al cobertizo a apilar los pinos que habían cortado, ya que hacía muchísimo frío y tenían que tener suficiente madera para la noche. El pequeño Thomas fue a hacerlo. Una vez que terminó el trabajo, le dijo a su padre que había acabado. Él lo miró y le dijo que iba a cerciorarse por él mismo si el trabajo estaba bien hecho. Le dijo que lo acompañase. Llegaron al cobertizo y su padre se enfadó muchísimo. «Eres un inútil, eres un bueno para nada, tú no sirves para nada. Te dije que tenías que apilarlos de esta manera». El padre de Thomas empezó a increparlo y agraviarlo. Thomas, con lágrimas entre los ojos, tomó algo de valor tras los abusos constantes y la rabia que sentía por dentro de jamás poder defenderse, y le contestó que lo dejara en paz, que si no consideraba que el trabajo estaba bien hecho, que lo hiciera él mismo. El padre de Thomas levantó la mano e intentó darle una bofetada. Thomas se agachó y logró huir. Inocentemente fue en busca de su madre a la cocina. Por algún motivo pensó que quizás esta vez su madre lo respaldaría, pero para su desgracia esto no fue así. «Mamá, papá quiere golpearme. Por favor, ¿puedes ayudarme?». Su madre lo miró y le dijo: «¿Qué le respondiste a tu padre?». Thomas le explicó la situación y le dijo la verdad. Le dijo que le respondió a su padre. La madre de Thomas lo miró muy enfadada y estiró la mano dándole un fuerte bofetón en la cara. Thomas estaba llorando. Sentía mucha rabia a su interior. La madre evidentemente era igual que el padre. Carecía de total empatía por su hijo. Lo miró fijamente y le dijo: «Ve donde tu padre ahora mismo, o seré yo la que te dé otro bofetón». Thomas no tuvo más remedio. Tuvo que regresar al cobertizo, pero esta vez ya no sentía tanto miedo. Sentía una rabia intensa que lo invadía. Cuando se acercó donde su padre a pedirle disculpas, él le dijo que su madre ya lo había golpeado, que por favor no lo golpeara más. Su padre solo lo miró y se rió. Pateó todas las maderas y le dijo: «Recógelas todas y ponlas en el orden que te dije desde un inicio». Thomas se había tardado más de 2 horas en apilar las maderas que el padre pateó. Tuvo que volver a hacerlo de nuevo, ya cuando estaba oscureciendo y Thomas estaba cerrando el cobertizo. Escuchó un aullido. Era como el quejido de un cachorro. Thomas se dio cuenta que detrás de un montículo de nieve había un pequeño cachorro en una caja. Era un husky, un perro muy hermoso, con ojos muy azules que eran realmente hipnotizantes. La diferencia de este husky es que el pelaje era un poco azulado. Era realmente un cachorro de husky precioso. Thomas sabía que no podía dejarlo ahí afuera. El perro posiblemente se congelaría. Decidió entrarlo a escondidas a la habitación. Le dijo a sus padres que ya había terminado sus tareas y que se iría a dormir sin cenar. Ocultó al cachorro bajo la cama y empezó a alimentarlo con un poco de pan. El perro se notaba muy agradecido y respondía con muchas lamidas a la mano de Thomas. Thomas sabía que era imposible tener al cachorro. Sus padres jamás se lo iban a permitir.
La mañana siguiente, su padre empezó a golpear la puerta muy fuerte, a decirle que se apure porque tenía que ayudarlo a hacer más tareas de la casa. Thomas no sabía cómo seguir ocultando la verdad. Sabía que en cualquier momento el perro aullaría o ladraría y sus padres se darían cuenta. Así que tomó la decisión de contarles la verdad, rogando que sus padres fueran un poco empáticos alguna vez en su vida. Thomas se armó de valor. Abrió la puerta con el cachorro en sus manos. Su padre lo miró fijamente y le dijo: ¿Qué demonios crees que haces? Saca esa cosa en este momento de esta casa. Thomas empezó a llorar y a rogarle por favor que le permitiera quedarse con el cachorro, que hacía mucho frío afuera y si lo dejaba afuera se iba a morir. El padre lo miró fijamente y le dijo: Ok, déjame verlo. Lo tomó entre sus manos, empezó a acariciarlo mientras lentamente caminaba hacia la ventana de la habitación de Thomas. Lo tomó en un momento desprevenido y lo lanzó por la ventana. Thomas empezó a gritar y le dijo que era un maldito idiota. Su padre intentó golpearlo, pero a Thomas no le importó. Recibiendo una paliza tras salir del cuarto, salió corriendo en busca de su perro, todo golpeado y malherido. Lo encontró. El pequeño husky no se había hecho daño, ya que cayó en un montículo de nieve. Thomas tomó al pequeño cachorro y le hizo un refugio en el cobertizo. Ahí logró esconderlo durante 2 semanas, pero una mañana, luego de que su padre lo enviara al cobertizo a hacer unos quehaceres para la casa, se dio cuenta de que el cachorro ya no estaba. Thomas estaba iracundo y muy triste a la vez. Fue corriendo donde su padre y le dijo que dónde estaba su perro, que por favor no le haga daño. La madre de Thomas apareció desde la cocina con el cachorro en las manos. Se rió y le dijo: Pequeño mentiroso, no está bien que le mientas a tus padres. Riéndose también le dijo que estaba bien, si quería quedarse con el perro podía hacerlo, pero que la única condición era que tenía que incrementar la cantidad de quehaceres domésticos que hacía en la casa. Thomas, ingenuamente y como todo niño, pensó que este era un acto de bondad, el primer acto quizás que tuvo de sus padres de buena fe. Thomas cuidaba muchísimo de su mascota, lo amaba demasiado y de nombre le puso Cooler. Ese era el nuevo nombre de su mascota. Cooler era un perro muy cariñoso. Realmente Thomas había hecho un gran trabajo con él. Al cabo de 3 meses, el pequeño cachorro había crecido lo suficiente. Ya no era tan inofensivo. Una mañana, el perro empezó a histéricamente rasgar la puerta porque el padre de Thomas le estaba propinando una paliza de magnitudes colosales. El perro empezó a rasgar tan duro la puerta para entrar a ver a Thomas que el padre tuvo que abrir la puerta. Cuando la abrió, el perro lo miró y empezó a gruñirle. En ese momento, el padre de Thomas estaba enfadado y lo pateó. El perro, adolorido, se acercó a Thomas, que estaba realmente muy golpeado y con algo de sangre en la boca. Cooler, su perro, empezó a lamerlo, a darle amor. Él quería sanarlo de alguna manera. Quería ayudar a su amigo. Para Thomas esto ya era demasiado. Él realmente a este punto sentía un verdadero odio por su padre y su madre. Su única familia desde este momento sería solo su perro. Al cabo de 2 años, Thomas ya había crecido un poco. El perro, por supuesto, también. Pero los maltratos que recibía Thomas y el perro por parte de sus padres eran constantes y no paraban. Thomas no tenía amigos en la escuela. Su único refugio era su adorado perro Cooler. Una tarde, el padre de Thomas empezó a darle una paliza por unas tareas que había hecho mal en casa. Empezó a golpearlo desmedidamente, pero el perro no soportó más esta idea. Se abalanzó hacia el padre y empezó a morderle la muñeca. Era tan profunda la mordida que el perro no abría la mandíbula. Empezaba a chorrear sangre y el papá, desesperado, empezó a gritarle a Thomas que por favor le quite al perro de encima. Thomas empezó a gritarle que se detenga, que por favor suelte el brazo de su padre. Cooler no respondía, no hacía caso a la orden de Thomas. Él ya había aguantado demasiado y no iba a permitir que sigan haciendo más daño a Thomas. La madre de Thomas tomó un palo y empezó a golpear al perro,
Ahí fue cuando Cooler se detuvo de morder. Los padres de Thomas se marcharon del cuarto, fueron a curar la herida del padre. Thomas cerró la puerta y empezó a decirle a Cooler que no tuvo que haber hecho eso. Luego de unos minutos, el padre pateó la puerta, cargó su rifle y disparó 5 veces contra el perro. Thomas estaba en shock. Tenía la sangre de su amado perro en su cara. Miraba a su padre con un odio desbordado. Su padre lo miró y le dijo: «Saca esa cosa y bótala en el basurero». Thomas, lleno de ira y a regañadientes, cargando a su perro muerto en brazos, empezó a llevarlo hacia el patio. Empezó a cavar un hoyo y lo enterró. Lloraba sin cesar. No había nada, no había absolutamente nada que hacer. Su familia, su mejor amigo, se había ido para siempre. Mientras Thomas lo enterraba llorando, su padre salió y le dijo: «No pierdas el tiempo enterrando esa cosa. Los gusanos se lo comerán en 2 semanas. Y apúrate, necesito que me acompañes al pueblo a traer madera». Al cabo de unos meses, Thomas ya no era el mismo. Algo había muerto en él junto a su perro. Una mañana, Thomas entró a la cocina mientras sus padres desayunaban. Él tomó comida y la puso en el tazón de su perro. Sus padres lo miraron extrañado y le dijeron que qué diablos estaba haciendo, por qué llenaba el tazón del perro si el perro está muerto. Thomas los miró y les dijo que no, que su perro no está muerto. Él tiene hambre y tiene que alimentarlo. El padre realmente se quedó muy extrañado y también muy perturbado. No entendía lo que Thomas lo estaba diciendo. Empezaron a pensar que Thomas se estaba volviendo loco, pero al final y al cabo a ellos no les interesaba mucho. A lo largo de las semanas, los padres se pensaron a dar cuenta de que Thomas parecía estar jugando con un perro en el patio. Es decir, hacía los movimientos característicos de estarlo haciendo, pero evidentemente no había nadie allí. Solo estaba Thomas ahí, sentado en la nieve lanzando un palo, esperando que su amigo se lo traiga de regreso. Sus padres constantemente le reclamaban por qué hacía eso. Le preguntaban si se estaba volviendo loco. Burlándose, le decían que aparte de un inútil, también era un demente, jugando con un perro imaginario. Una mañana Thomas no estaba en casa, solo estaba su padre. El padre escuchó que en la planta alta sonaban pisadas. Cuando subió, vio huellas de perro. Eran como pisadas de un perro que había caminado sobre el lodo. Cuando Thomas llegó a casa, el padre le reclamó y le dijo que se había metido otro perro o otro animal a la casa. Thomas solo lo miró con una sonrisa y le dijo que no, que por supuesto eran pisadas de su perro, eran pisadas de Cooler. El padre empezó a reírse y le dijo que no hablara estupideces. Thomas lo miró y le dijo que no eran estupideces. Thomas le dijo que Cooler había regresado de la muerte y también le dijo que ahora podía hablar. «Sí, papá, hablo con mi perro todos los días. Desde que lo mataste, todo ha resultado mejor. Ahora nos entendemos más. Entiendo cada una de sus palabras, entiendo sus miradas y me dice cosas que antes no entendía». El papá lo miró y le dijo que era un maldito idiota, que era un demente y que lo enviaría a un manicomio si seguía con estas teorías. Thomas se rió y le dijo: «Piensa lo que quieras». Al día siguiente, Thomas empezó a preparar una maleta. Sus padres lo miraron muy extrañado y le preguntaban qué estaba pensando hacer. Thomas le respondió a su padre y a su madre que su perro le había dicho que se fuera de la casa durante unas horas, que fuera a dar un paseo por el bosque porque él tenía cosas que resolver. El papá empezó a reírse muchísimo y le dijo que era un maldito loco. Lo mismo le respondió con ironía a su madre. A Thomas no le importó. Tomó su maleta y se fue muy feliz a dar ese paseo que su perro le había dicho que dé. Una semana después, unos vecinos de Thomas llamaron a la policía. Había un olor muy fuerte que se desprendía desde la casa. Cuando la policía entró, lo último que vieron fue a los padres de Thomas, que yacían sin vida en la sala. Los dos con mordeduras en el cuello estaban totalmente desfigurados. Había muchas huellas
de lo que aparentaba ser un lobo o alguna especie de canino. La policía acercó el área del crimen. Fueron donde la vecina y le preguntaron qué fue lo último que habían visto y qué sabían de la familia de Thomas. Ella les dijo que Thomas era un buen chico y que sabía que durante años había sido maltratado por sus padres. También les dijo que se había enterado de que sus padres habían matado a su perro y que era un joven muy solo y deprimido después de eso. La policía, al escuchar esta versión, le dijo a la vecina lo que había sucedido en la casa. Les explicó justamente que encontraron a los padres de Thomas sin vida, con aparentemente mordeduras de lo que podría ser un lobo o alguna especie de canino. La policía le preguntó si había visto a Thomas los últimos días, pues no se podría descartar que tenga algo que ver con el crimen. La vecina solo recuerda que la última vez que lo vio estaba con una mochila marchándose hacia el bosque. La policía se adentró en el bosque. Lo que encontraron fue horrible. Lo encontraron colgado de un árbol. El pobre Thomas se había quitado la vida con tan solo 12 años y medio de edad. Muchos cazadores aseguran haberlo visto. Han visto su alma caminando por el bosque, pero curiosamente lo ven junto a su perro, y quienes atestiguan haberlo visto aseguran que se ven muy felices, como en una larga caminata de dos amigos. ¿Qué fue lo que habrá sucedido realmente con los padres de Thomas? ¿Habrá estado relacionado con su perro? ¿Y qué nos queda de enseñanza esto? Si bien es cierto que los malvados padres recibieron su merecido, Thomas ya no está más entre nosotros, aunque quizás nos puede quedar el consuelo de que está reunido con su amigo nuevamente y para siempre. Si este video realmente te gustó, no olvides dar like por favor y suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones, así estarás al tanto del próximo contenido. Yo soy Host y nos vemos en un próximo video.